Amigos, a continuación, en esta producción de Invirne Corporation, en alianza con Benamérica, la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, reporte confidencial, dejo en el uso de la palabra al profesor José Manuel Serna, Inteligencia Económica, su programa, y su invitado especial, Humberto García Larralde. Adelante. Buenas tardes. Eh, Gracias por la presentación, José Antonio. Nuestro programa va a intentar, desde este periodo que estamos comenzando, de esta etapa, eh, abordar de una manera ágil todo toda la observación y el conocimiento que requerimos del funcionamiento de la economía, con todos los aspectos que incluyen la economía, donde está, por supuesto, la política, la historia, la, la cultura, la sociedad, etcétera. Eh, en el caso de hoy, la inteligencia económica está frente a nosotros, es Humberto García Larralde, es un destacado economista, fue presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y escribe semanalmente en el Nacional un artículo muy interesante, últimamente por razones que son inevitables, más enfocadas hacia el proceso político. Bueno, Humberto, además de haber sido presidente de la Academia, tuvo una trayectoria muy completa y de ascenso y de éxito en la Universidad Central y de apoyo al desarrollo de la universidad, llegando a ser incluso vicerrector. En esta oportunidad, quisiera, Humberto, como primera pregunta, plantearte si has podido observar la propuesta de María Corina Machado recientemente en un club de los Estados Unidos, creo, para su programa de gobierno, o si has escuchado algo o visto algo por la prensa y qué opinión te merece. Bueno, gracias por la invitación, José Antonio, y por supuesto también al amigo Manolo, José Manuel Serna. Eh, Mira, bueno, la pregunta sobre los programas económicos es importante porque obviamente la posibilidad de plantear una respuesta que tenga acogida, que logre sumar voluntades y convertirse realmente en opción real, aprovechando las elecciones del próximo año, requiere de un programa creíble y que recoja las aspiraciones de la inmensa mayoría del país, que está efectivamente desesperada por la situación tan trágica que le ha tocado vivir. Yo no he logrado ver en detalle los programas de los distintos candidatos. Creo que muchos han dado declaraciones que se recogen por ahí. María Corina hizo esa presentación antier, creo que fue en Nueva York, vía internet, porque ella no puede salir del país. Y también he estado en contacto con declaraciones de José Guerra, que en cierta forma es el que formula el programa de Enrique Capriles. Mira, debo decir que ambos se parecen bastante. Hay, por supuesto, detalles. Uno de los fundamentales es, o fundamentales en lo formal, porque realmente en el fondo no es tan distinto, es el asunto de la posible privatización o no de PDVSA, que creo que es un falso problema, por razones que quizás podamos discutir. Del resto quiero enfatizar lo siguiente. Venezuela, por supuesto, no es la misma de muchísimos, de hace años. En hace años, uno acostumbrado a tener una respuesta relativamente fácil ante los problemas que tenía que ver con la existencia de una importante renta petrolera. Entonces, los gobiernos o los candidatos podían ofrecer opciones en términos de cómo asignar esos recursos para resolver los problemas que consideraban más importantes o decisivos. Bueno, ya eso no existe. Y el problema fundamental es cómo crear riqueza, cómo generar crecimiento y cómo lograr que eso se distribuya en términos de aliviar las necesidades del país y sea sostenible en el tiempo. No sé si de aquí seguimos entonces con ya aspectos Mira, concretos. tú estuviste muy cercano, participaste pues en el proceso de cambio que se intentó en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. John Wilkinson, creo que se llamaba así, un, un economista del Fondo Monetario,
escribió un trabajo que se llama El Consenso de Washington y unas reflexiones. Para nosotros que no estábamos allí, sino como ciudadanos y como observadores, apareció como que fue muy radical el cambio intentado. Y eso se dice que originó tanto el 27 de febrero como lo que después se llamó la Gran Conspiración. Entonces, ¿qué piensas tú hoy en día de este programa de María Corina, donde se habla de privatizar todo? También con un programa social, pero de privatizar todo. Y tú como economista y como conocedor de la realidad de Venezuela, ¿tú piensas que en Venezuela tenemos la fuerza social y los grupos sociales preparados para una privatización plena? Mira, yo debo contestar empezando o señalando que simplemente el Estado venezolano está colapsado. El Estado no tiene capacidad de respuesta, ni de administrar las empresas que están en sus manos, ni de prestar los servicios eficientemente, ni de administrar la gestión pública, ni dar garantías, ni seguridades. El Estado venezolano está efectivamente colapsado por distintas razones, entre las cuales, por supuesto, están las apetencias de quienes tienen control sobre el aparato estatal. Un artículo que reciente, no sé si ustedes lo leyeron, de Herbert Torres, en el cual simplemente dice, mira, es que ni siquiera en el propio gobierno saben cuántas empresas públicas hay. Y la inmensa mayoría, por supuesto, generan pérdidas, tienen que financiar una gran nómina, no prestan los servicios para los cuales fueron constituidos o no producen los bienes. Es decir, es absurdo pensar que el Estado venezolano siga cargando con ese enorme lastre que significan esas empresas. De manera que, desde luego, lo primero que hay que pensar en términos de recuperar al país, la posibilidad de crecimiento, es sanear al Estado, despojándose, vendiéndola, desde luego, al mejor precio que se pueda alcanzar, esos activos que no sirven, y concentrándose en lo que es más importante, que es la inversión en bienes públicos, los servicios, educación, salud, ¿cómo se llama? Electricidad, luego infraestructura, asistencia en distintos aspectos. Entonces, eso no se puede hacer mientras el Estado se encuentra en la situación tan colapsada, digamos, necesitado o sin recursos en las cuales existe ahorita. Ahí creo que un cambio de actitud en el venezolano en no horrorizarse o no escandalizarse con la idea de que el Estado tiene que privatizar empresas, ¿no? En un foro al cual asistir en estos hace una hora, más de una hora, Gustavo García, que todos ustedes conocen, excelente economista que trabajó en el Fondo Monetario Internacional, que está muy vinculado, es venezolano y muy conocedor de la problemática nuestra, hablaba de lo que podría significar, por ejemplo, la privatización en buenas condiciones, desde luego, de lo que significa el sector telecomunicaciones. Entonces, ahí hay una enorme cantidad de recursos que se pueden dedicar a financiar infraestructura, a mejorar los servicios, a mejorar o a, digamos, subir la capacidad de respuesta del Estado frente a los múltiples problemas que el Estado debe afrontar por las necesidades que vive la población. Entonces, eso no puede ser un tema o una palabra que genere angustia. Yo creo que todo Estado debe concentrarse en una función básica, que es la provisión de bienes públicos para los cuales no hay ningún otro agente que no sea el Estado. Y esto significa un Estado fuerte que gaste suficientemente en eso, nada de reducir o disminuir o crear un Estado endeble. No, todo lo contrario, un Estado fuerte que pueda entonces hacer las inversiones que requiere el país para mejorar, repito, los servicios de salud, educación, electricidad, agua, la infraestructura en todos los sentidos, puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, escuelas, en fin, y desde luego pagar adecuadamente a los funcionarios para que rindan con eficiencia y eficacia su gestión. ¿Cómo sería una transición
como por ejemplo esas 900 empresas, el sector de Guayana, las empresas de Guayana, las empresas de carácter intermedio o las empresas de producción final en el centro y en el occidente del país, que fueron, que fueron estatizadas, parte de la agroindustria y de la agricultura. ¿Cómo sería una transición cuando el 30% del país, en el cual estaba una gran parte del, del músculo gerencial y de dirigentes y empresarios, se ha ido de Venezuela? ¿Cómo se implementaría una transición en ese sentido? ¿Y cómo el Estado podría, digamos, desprenderse de todas esas empresas, pero procurando que fuesen de verdad productivas, eficientes, etcétera? O sea, sería un proceso bastante particular y habría que hacer algunas consideraciones de tipo institucional, etcétera. ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, mira, los procesos de privatización son relativamente complejos. Hay experiencias muy positivas en Venezuela cuando se privatizó la CanTV, y pasa por, desde luego, poner en condiciones de venta la empresa, lo cual significa conciliar las cuentas, significa resolver una serie de problemas, sanear los activos, en fin, los pasivos, perdón, y presentarlo en condiciones digamos, que sean factibles de atraer compradores. Uno de los problemas que tú señalaste ahorita es, desde luego, la ausencia o la fuga del recurso humano calificado, pero yo en eso creo que yo tengo confianza por dos razones. Uno, porque creo que en la diáspora venezolana, digamos, la fuga de ese talento que está ahorita en la diáspora, hay mucha gente dispuesta a colaborar y a contribuir, aún incluso sin regresar al país, pero contribuyendo en base con su experiencia, con, digamos, asesoría, en fin, para que las cosas puedan recuperarse rápidamente. Hay, desde luego, personal que todavía está en esas empresas muy mal pagadas y resistiendo, pero que tienen capacidad también de ofrecer. Y desde luego la inversión privada que va a venir, la inversión en esas empresas básicas, desde luego trae no solamente inversión, trae tecnología, trae know-how, trae experiencia, trae mercados, trae financiamiento, en fin. Yo creo que eso, si se logran dar las garantías, que eso es lo fundamental, las garantías económicas, las garantías institucionales, las reglas del juego creíbles, que den confianza, entonces ese problema, que es un problema real ahorita, se pueda afrontar con relativa solvencia en un plazo relativamente corto. No se oye, Manolo. José Antonio, adelante. No, Adelante. para que Sí, sí, vaya tomando en consideración el tiempo. sí. Pero si quieres hacerle alguna pregunta o algo a Humberto, que yo sé Bueno, que sí, sí. podría ser que me aclarara un poco si una decisión tan trascendente como privatizar a PDVSA tiene que ser consultada y se requiere que se haga una encuesta entre los trabajadores, porque por allí salió alguien diciendo que el 81% de los trabajadores no convienen con ello. ¿Eso trastoca o no trastoca la iniciativa? Sí, bueno, yo creo que la privatización de PDVSA es un falso problema. Primero, porque PDVSA está quebrada. Nadie ahorita está interesado en comprar, o estaría interesado en comprar PDVSA, y eso no debe ser la manera, la única forma de reactivar la industria petrolera. Venezuela necesita reactivar la industria petrolera. Eso es fundamental por varias razones, porque es su fuente principal de ingresos y porque además Venezuela necesita, en condiciones que den garantías y que sean aceptables por la comunidad internacional, necesita buscar enormes recursos en préstitos internacionales con la banca multilateral, y eso no se va a dar si no hay una apertura y unas garantías, repito, a la inversión. Entonces, la inversión, PDVSA PDVSA no, perdón, la posibilidad de conseguir ingresos por exportación de petróleo, de aumentar significativamente la exportación petrolera, va a ser el aval con el cual Venezuela entonces puede endeudarse afuera, porque esa deuda eventualmente hay que pagarla.
Algunas será fondo perdido por asistir o, digamos, enfrentar o resolver el problema de la emergencia financiera. Esperemos que sea lo más grande posible ese regalo que darían los fondos multilaterales. Siempre, repito, detrás, existiendo condiciones que den garantía de un cambio político que actualmente no existe, y para asegurar que esos fondos llegasen realmente a las personas necesitadas. Pero más allá de eso, esos préstamos hay que pagarlos. Y desde luego Venezuela no tiene otra capacidad de generación de ingresos no sea la industria petrolera. Nosotros estamos, como todo el mundo sabe, además, aislados de los mercados financieros internacionales por el default de Venezuela desde el año 2017 y agravado ahorita por la existencia de sanciones, cosa que habría que negociar, como también la reestructuración de la enorme deuda pública que tiene el país. Entonces, el petróleo juega un papel muy importante en esto. Ahora bien, el petróleo venezolano o Venezuela, yo no soy experto petrolero, pero tengo la impresión de que nosotros no somos la última pesicola del desierto para que vengan inversiones petroleras internacionales a invertir aquí en el petróleo venezolano. Aquí está, tenemos al lado a Guyana. Guyana está produciendo ahorita más de 500,000 barriles diarios y espera llegar dentro de unos 3 años a superar lo que es la producción de Venezuela. Ya Brasil está, ya hace tiempo, hace ya algunos años, siendo el primer productor latinoamericano. Irak tiene un enorme plan de aumentar la producción petrolera. Rusia está haciendo todo lo posible por vender su petróleo, dado que es un país sancionado por su invasión a Ucrania. Y entonces, y desde luego está la presión por resolver o por enfrentar el problema del cambio climático, reduciendo el uso de combustibles fósiles. Desde luego, es lo que llaman el peak demand, la inflexión del crecimiento en la demanda de petróleo no ha ocurrido todavía, pero algunos señalan que antes de finales de la década ya empezará a decaer la demanda. De manera que vamos a estar compitiendo por recursos petroleros, o por inversiones, perdón, petroleras, con países que están probablemente en mejores condiciones, o bastante mejores condiciones que Venezuela, lo cual significa entonces hacer cambios, reformas institucionales importantes, significa disponer de la capacidad tecnológica para reducir al mínimo el efecto climático. Y esto tiene mucha importancia porque tengo entendido que los bancos multilaterales, el Fondo Monetario y pero sobre todo el Banco Mundial, está empezando a tomar en cuenta la actitud del país que pide recursos frente al cambio climático. Eso está empezando a ser un criterio a tomar en cuenta para otorgar recursos. Repito, PDVSA está quebrada. PDVSA tiene una deuda gigantesca que no puede pagar. PDVSA tiene que financiar su gestión con dinero inorgánico que le da el Estado. PDVSA no está produciendo ganancias y desde luego está colonizada por una serie de actividades que no son propias de su ¿cómo se llama? De su misión corporativa y que la han destruido como tal. Creo que terminó ya el tiempo, ¿no? Sí, prácticamente. Prácticamente ha sido muy bueno todo lo que nos has dicho. Se nos quedan muchas cosas pendientes y por eso yo creo que la palabra quizás más envolvente que deberíamos utilizar es la transición. Y hay un tema que lo dejamos para la próxima vez, que son las expectativas, que políticamente funcionan mucho y que probablemente implican una gran, digamos, habilidad y un gran acuerdo para que la gente entienda que esto no es que después de este gobierno ya todo cambió, ¿verdad? O sea, ahí hay una tarea política, de política económica muy grande y de política política. Claro. Creo que los candidatos tienen que manejar bien eso. Bueno, Y que la política del partido en verdad llegue en algún momento dado a ser política de Estado. Para ello se requiere que todos los líderes de las distintas organizaciones conciban ese concepto de manera plena. De acuerdo.
y que a la consenso. población la palabra transparencia fue muy útil en la Unión Soviética. Y aunque este es un caso distinto, yo creo que la transparencia nos puede ayudar mucho. En mi clase. No, Se procura con la ética, José Manuel. Vamos a esperar que así sea. Bueno, perfecto. Un abrazo. Bueno, ha sido una excelente demostración de inteligencia económica y siempre es grato conversar contigo, Humberto. bueno, Muchas igualmente, gracias. José Manuel y a José Antonio. Muchas gracias y te esperamos de nuevo por aquí. Cuídate mucho. Hasta Hasta luego. una Gracias. próxima vez en Radio Victoria Ojo con Eso Televisión, un producto de Invirne en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.